Señor te bendiga, hermano. Gracias, Señor Jesús, por esta noche, y pues que el Señor Jesucristo haga que este tiempo valga. Amén, amén. Y hablando para que valga el tiempo, quisiera hablarles brevemente un tema que está muy como que muy oculto entre la palabra de Dios, empezando para que ni aún, por ejemplo, miren, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la iglesia pentecostal unida, son iglesias unitarias que presumen mucho. Amén. Pero hay una parte que, hablando de la unicidad, que no logran entender, y quisiera hablarles brevemente de esto porque nace la pregunta si Dios es una persona, si Dios es persona. Y le pregunté apenas hace unos días a un apostólico, le dije, no, pues es que yo le digo, tú sabes ya de la doctrina, ¿no? Sí, pues ya cuántos años llevo en el evangelio, y no, pues nosotros los apostólicos conocemos la unicidad y que Dios es acá. Y bueno, me empezó a decir, y yo le dije, Dios es una persona. Y con esa pregunta se cayó, no hay yo más que decir. Entonces ustedes que pues son unitarios, supone, ¿verdad? Se supone que son unitarios, se supone que creen que Dios es uno, se supone que creen que Él es el único. Pregunta, porque amén. ¿Creen que Dios es dos? Amén, o creen que Dios es dos. Amén. Hay una parte de la que no se habla, y es eso. ¿Es Dios una persona? ¿Es Dios una persona? Ustedes, hermanos, que creen, ¿qué dicen? Sí, amén. Amén. ¿Es Dios una persona? Hermanos, pues ahora, si creen que Dios es una persona, tiene que haber un versículo que diga, o dos o tres versículos donde hable la palabra del Señor, que Dios es una persona. Amén. Le pregunté también a otros hermanos que son del nombre, y solamente una hermana me dijo lo que cree, pero me dijo muchas cosas, pero no me dejó en la nube otra vez. Amén. Y no porque no sepa, sino porque quiero que ustedes piensen. Si ustedes son unitarios, si ustedes creen que Dios es uno y unipersonal, entonces tienen que saber si Dios es una persona. Amén, hermanos. Sí, amén. ¿Han leído algún versículo donde diga que Dios es una persona? ¿Ustedes qué dicen? Amén. ¿Han leído algún versículo donde diga que Dios es una persona? Gloria a Dios. Son versículos que están como escondidos. Amén. Y quisiera que ustedes lo piensen. Amén. Usted hermano, Dios es una persona. Amén. Dios es una persona. Ahorita él no es una persona. Él no es una persona ahorita. Ahorita no. Cuando vino al mundo, pues vino como en forma de persona. Pero ahorita no es. ¿Usted cree que Dios es una persona? Pero dice Dios ha sido manifestado en carne. Pero eso no es. O fue y ahora ya no. ¿Es una persona? Amén. ¿Es una persona? Dios. Amén. Amén. Hermana Refugio, ¿Dios es una persona? Bueno. Los que ya oyeron una vez, pues no guarden el secreto. Hermano Maximino, ¿Dios es una persona? ¿Cómo? Dios es espíritu. Dios es espíritu, entonces no es persona, o si es persona, o... Porque pues se supone o se cree que la unicidad es la base de todo. Creemos que el Señor Jesús es Dios, es lo primero. Entonces la unicidad es la base de todas nuestras creencias, de todo nuestro dogma, de nuestra doctrina.
es basada en la unicidad y en la identidad de Él, ¿sí? Porque de Él viene todo. Entonces, sí, como dice el hermano, pues Dios creó esto, de Él vino todo lo que existe, lo real, lo visible, lo invisible, viene de Él. Entonces Él es la base de todo. Sí, amén. Pero por eso es importante conocer bien a Él, las características o las cualidades de Él, para que pues de ahí empecemos bien, desde ahí empecemos bien. Amén. Y no nos pase como el caso pues de algunos apostólicos o la mayoría o pentecostales que se mofan de la unicidad, pero preguntas como estas pues se quedan en el limbo, le llaman la palabra limbo, se quedan en un punto muerto y no salen de ahí. Amén. ¿Es Dios una persona? Quisiera que piense, ¿es Dios una persona en base a las características? Pues Dios es espíritu, pero ¿es persona o no lo es? Sí, porque Amén. sí es persona, porque Él puede sentir lo que nosotros sentimos. Él siente lo mismo que uno siente, por eso Él es persona. Él es una persona. Ajá, ahora nada más busca un versículo donde le diga que es una persona. Amén, hermano Javier, ¿es usted unitario? Sí. Ajá, y entonces, ¿es Dios una persona? Es una persona porque ahí ya dice que un niño nos es nacido, entonces Ajá. un niño es una persona. En término humano, pero en término espiritual ya no. ¿Es hoy todavía una persona? Sí, Pero hay un versículo que diga que Él es persona, que utiliza el término persona como tal, la palabra persona de Él. Hermana Katy. Amén. Me imaginé que iba a pasar esto, así que no creo. Mire, la palabra del Señor pues lo dice claro aquí en Job 13, gloria a Dios, ahí lo dice. Aleluya. En Job 13 Sí. habla el Señor Jesucristo hablando de las características de Dios. Amén. En Job 13, gloria al Señor Jesús. Amén. En Job 13, versículo 1. Vamos a ir leyendo del 1 en adelante, y ahí lo dice. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús en su palabra: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido de por sí mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Y que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais del todo, porque os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? ¿Habéis de hacer acepción de su persona? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? ¿Cómo dice el 8? No excepción. De su persona. Amén. ¿Habéis de hacer acepción de su persona? Amén. Está hablando Job, preguntándose si qué cosa van a decir de su persona, de él. Gloria a Dios. El verso 7 Amén. dice que de Dios. Porque está hablando de Dios. ¿Habéis de hablar de iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por el engaño? Lo que estaba hablando al principio del hermano José, de que muchos pastores pues hablan de su pues imaginaciones y haciéndose creer sabios, pero pues la palabra del Señor Jesucristo siempre al Señor, si algo tiene el Señor Jesucristo, es que a los sabios los entontece con preguntas bien sencillas. Desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice que cuando tenía 12 años fue con los sabios, ¿verdad?
Y dice que los sabios se quedaron, pero sí, con el ojo cuadrado. Porque algo que hace el Señor Jesucristo es preguntar. ¿Sí? Aquí veníamos platicando en el camino de que en este tiempo a muchos pastores son soberanos. Ajá. A muchos líderes religiosos son soberanos. Y a esos soberanos se creen mucho porque nadie les pregunta. Cierto, amén. ¿Sí? Por ejemplo, me vienen a la mente varios pastores que son soberanos, a los que nadie les pregunta. ¿Por qué? Porque la gente también es gente que es borregada, que no tiene la capacidad de preguntar. O que no piensa. Que no analiza, que no piensa, que no tiene una mente crítica. Inquisitivo. La crítica y la mente crítica e inquisitiva quiere decir que es una mente que pregunta. No, la crítica en sí es que va a preguntar para conocer más. La crítica, gloria a Dios, la crítica edificativa, que edifica, pues, gloria a Dios. Por ejemplo, hablando siempre cuando hacen una obra de arte, una película, lo que sea, siempre hay un jurado ¿cuál es el trabajo? Hacer una crítica en base a su conocimiento. Dicen, esto está muy mal, esto está bien, esto quítalo, esto ponlo, le faltó, le sobró, no tiene expresión, no lograste dar el impacto, tu mensaje está muy confuso, te pierdes, no esto, lo otro. Se hace una crítica, gloria a Dios, en la oratoria. Por ejemplo, en la oratoria, cuando salen los niños a declamar, está una mesa, un jurado, y están los jueces y hacen una crítica. Amén. Sí, amén. Pero los pastores de este tiempo, los grandes, que le llaman los grandes, que entre comillas no tienen nada de grandes, son soberanos a los que nadie les pregunta. Y como son soberanos y la gente de abajo no les pregunta, por eso ellos nunca se han topado, como dice el dicho, con la horma de su zapato. Sí, Amén. amén. Pero el Señor Jesucristo, si algo podemos ver en muchos pasajes de la palabra del Señor, es que lo que el Señor Jesucristo es que siempre les preguntaba. El Señor Jesucristo siempre le decía, ¿y el Mesías, hijo de quién es? Y los otros le quedaban. ¿Y el bautismo era de Dios? ¿De Juan era de Dios o de los hombres? Y los fariseos, ¿qué vamos a decir? Amén. Amén, hermanos. Entonces, pero yo quisiera, con la ayuda de Dios en este momento, que queremos aprovecharlo, es que usted aprenda a hacerse preguntas de lo que cree. Amén. Porque Dios le va a ir revelando sus secretos, mientras, como dice ahí en Proverbios 25, que es un don de Dios esconder las cosas. Sí, amén. Y es una bendición o una honra del rey o del hermano encontrar los secretos de Dios. Sí, amén. Pero ¿cómo los va a encontrar? Dice en otro versículo que aquellos santos hombres andaban inquiriendo. ¿Y qué es inquiriendo? Preguntando en qué punto de tiempo les pronunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué es inquirir? La palabra de inquirir es estarse preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En este caso la pregunta ¿es Dios una persona? Vimos un versículo que dice que si ocupa la palabra, la persona de Dios. Amén, hermanos. La persona de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Habéis de hablar de iniquidad por Dios. Habéis de hablar iniquidad por Dios, como esos pastores que se creen soberanos y hablan iniquidad. Habéis de hablar por el engaño. Sí, hay gente que sí habla engaño por boca como si fuera Dios. Habéis de hacer acepción de su persona. Habéis de pleitear vosotros por Dios. Amén. Su persona, la persona de Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá otro versículo que diga que la persona de Dios? La persona. A ver. Sí, el hermano Magdalena ya lo encontró. El otro día le pregunté y me dijo ese. A ver, usted, otro versículo que hable de la persona de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano Javier. Hermano Javier. ¿No?
aquí viene el problema, hermanitos, y este es un motivo para un regaño. A ver, pero hoy como que no tengo ganas de regañarlos, pero esto amerita un regaño. A ver, porque esto es, el que ustedes no sepan, esto habla de que no conocen a Dios, del que le predican. Cierto. Y esto habla de un riesgo muy grande de que preguntitas como estas, el diablo con cosas pequeñitas como esta, el diablo va a meter las herejías. Cierto, amén. Amén. Como por ejemplo que diga el hermano, no es que Dios es espíritu, no es persona, y es una herejía. Cierto. Amén. Y es una herejía. Sí. O que Dios, una cosa es otra cosa, ya estamos hablando de engaño por Dios y ya estamos metiendo herejías en la doctrina. Amén. ¿Y quiénes se meten en las herejías? Pues los pastores, empezando con los pastores. Entonces yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que tomen en serio y que se pregunten de lo que creen, y cualquier duda, la palabra del Señor sola nos va a decir, nos va a revelar. Por eso es importante preguntarle, como dice ese versículo, que qué hacían aquellos santos hombres de Dios, preguntándose, inquiriendo. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Maximino, otro versículo que diga la persona. No, tampoco. Hay un versículo que dice que yo lo he juzgado en la persona de Cristo. Amén. ¿Dónde está ese versículo, hermano Maximino? Hermano Santiago, que dice en la persona de Cristo, yo lo he juzgado en la persona de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. En Corintios, gloria al Señor Jesucristo. En 2 Corintios, en los primeros versículos, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Es gloria al Señor Jesucristo, el capítulo 2, el 2:10. ¿Qué dice? Y el que vosotros en persona. ¿Quién es la persona de Cristo? Pues Cristo, Jesús, el Señor. Amén, aleluya. Es una persona. Amén, gloria a Dios. Eso sí lo debe entender. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a otra pregunta que viene igual. Amén, hermanos. Amén. Dice que en boca de 2 o 3 testigos consta todo negocio. Y aquí son 2 versículos que dicen que Él es. No que fue, no que en un tiempo sí fue y ahora ya no fue, sino que Él, cierto, Él es espíritu, pero Él es una persona. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora por la otra razón. Gloria a Dios. La otra razón, porque nos hizo a su imagen. Nos hizo a su imagen. El Señor Jesucristo tiene su espíritu, su alma y su cuerpo. Gloria a Dios. Y nosotros somos. Amén. A ver, les voy a preguntar. Dice ahí en Tesalonicenses espíritu, alma y cuerpo. El alma, ¿qué es el alma? Si el hermano Maximino se acordará de la predicación de ayer en Acatlán, ¿qué es el alma? El alma, oigan bien, hermanos, hermano, ¿qué es el alma? Brevemente, para si no lo ha visto, el Señor Jesucristo habla en Daniel, en el libro de Daniel, cuando habla de Nabucodonosor. ¿Cómo vio Daniel a Nabucodonosor? O más bien, ¿cómo se vio Nabucodonosor a sí mismo en su sueño? Como un árbol, su raíz, el tronco, sus ramas. Amén. Así está simbolizada la persona. La persona está simbolizada como ese árbol, en la raíz, el tronco y las ramas. Amén. Y nosotros estamos así igual como la raíz, el tronco, las ramas, el espíritu,
el alma, el cuerpo. ¿Qué es lo que le da las características al árbol como árbol? Las ramas y las hojas. Cuando usted ve un tronco no dice un árbol, sino dice un tronco, pero es un árbol. Amén, hermanos. Entonces dice que a Nabucodonosor le cortaron las ramas y lo dejaron solo un tronco. ¿Y qué fue lo que le pasó a él? Estaba humanamente, estaba vivo, tenía su espíritu, su cuerpo tenía su cuerpo, pero ¿qué fue lo que le quitaron? Que andaba como las bestias, su sentido, sus facultades mentales y sus sentimientos como humano. Eso simboliza las ramas. Por eso dice que le dejaron el tronco y la raíz. El tronco y la raíz son, el espíritu es la raíz, el tronco el cuerpo, y lo único que quitaron fueron sus facultades mentales, que son su sentido. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces así está hecho el cuerpo humano en nosotros, y nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. Por eso Dios también tiene su espíritu, su alma, su cuerpo. Gloria a Dios. Es una persona. ¿Sí me van entendiendo, hermanito? ¿Sí? El espíritu es símbolo de la raíz, el cuerpo símbolo del tronco, y las ramas y las hojas símbolo de los sentidos, del sentido. Por eso dice: y cuando al fin de los tiempos, de los 7 tiempos, alcé mis ojos y mi sentido me fue devuelto. La raíz es el espíritu de vida, es la fuente. El tronco, el cuerpo, y las ramas es el sentido. Amén. El Nabucodonosor lo que perdió fue el sentido, las ramas se las cortaron. El sentido, los sentimientos, esos rasgos humanos, aunque el cuerpo humano lo seguía teniendo porque andaba entre las vacas, pero el cuerpo tenía, pues el cuerpo el único que tenía. Amén. Y el espíritu, pues el espíritu. Amén. Entonces los sentimientos emanan del espíritu, todo eso emana del espíritu. Gloria a Dios. Santo aleluya. ¿Sí me entienden un poquito, hermano? Amén. Entonces dice que si algo lo he hecho, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Cristo Jesús es una persona. El Señor Jesús es una persona. Gloria a Dios. Amén. Ahora, miren, hermanos. Y segundo punto, porque Abraham lo vio como persona. Persona. Gloria a Dios. Y venimos con ¿cuántos testimonios en la palabra de Dios lo vieron como persona? Empezando con Melquisedec. ¿Quién es el Melquisedec o Melquisedec? Es el Señor Jesucristo. Y lo vio Abraham como una persona. Luego cuando llegó el Señor Jesucristo, cuando iban a quemar a Sodoma, lo vio como persona. Los ángeles también son personas. Cierto, amén. Y Satanás es una persona también. Lo dice en Isaías. Cuando Satanás es tumbado de su lugar, dice: este es el hombre, el varón que corrompía los reinos, que torturaba a los hombres. Amén. Se refiere a Satanás como el varón, como la persona. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí o no? O lo quiere leer, lo vamos a leer para que vean que no, de lo de Abraham, pues ya sabe. Ahí en Isaías 14. Gloria a Dios. Nos vamos a tardar un ratito, pero yo quiero que con esto lo guarde, porque tiene que ver con la identidad del Señor Jesucristo, y la identidad de los seres que nosotros conocemos como espirituales, pero que son personas. Amén, gloria a Dios. Verso 16. Amén. Isaías 14, 16. 14, 16 de Isaías, ¿qué dice? Inclinarse han hacia ti los que te vienen, te consideran diciendo: ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Sí? ¿Es aquel hombre
¿Quién es Satanás? También Satanás es una persona. ¿Sí? Satanás también tiene su espíritu, su alma, su cuerpo. Los ángeles también tienen espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor Jesucristo tiene espíritu, alma y cuerpo también. ¿Cierto? Porque los ángeles se manifestaron con Abraham y dice que les dio de comer, les lavó sus pies. Gloria a Dios. Entonces, alma y espíritu son diferentes. No, Es el mismo. no. Son las características del espíritu. Ah, ¿Sí? Las emociones. Ajá, son las emociones que salen del mismo espíritu. Es del tronco, la raíz, el tronco, y las ramas no vienen de otro lado. Las ramas no son otra cosa aparte del árbol, sino son parte intrínseca del árbol, lo que identifica a un árbol. ¿Sí? Aquí viene algo que el otro día les decía yo allá en Acatlán, que cuando estábamos ahí debatiendo sobre el tema de la carne, decía un hermano que nosotros usaba una palabra de que somos una dicotomía, que somos tres seres en un solo ser. Entonces lo que estaba diciendo él era que somos una santísima Trinidad. Y eso es una blasfemia también, otra vez. Porque no somos una Trinidad. No es que las ramas del árbol sean independientes y el tronco independiente y la raíz independiente. No, sino que son parte una de la otra del árbol. Gloria a Dios. Amén. No son tres árboles distintos en un solo árbol verdadero. No somos tres personas distintas en una sola persona verdadera, sino somos tres elementos de la persona. Amén. Que emanan de la misma persona. Gloria a Dios, del espíritu. Amén. Que conforman la persona. Somos una sola. Una pregunta. Gloria a Dios. ¿Persona y humano es lo mismo? Sí. Humano habla de que pues estamos en este tiempo, en esta etapa, en el reino móvil, pero somos una persona. Y en el cielo no somos humanos, pero somos personas. Por eso se habla de la humanidad del Señor Jesucristo, porque humano se le llama a todos nosotros que estamos en este reino de tiempo, en esta etapa del... Bueno, eso es lo que yo confundí con José, que cuando preguntó eso de que si... Amén. Entonces ahí vamos, ¿sale? Gloria a Dios. La siguiente pregunta. Amén. ¿Los ángeles tienen cuerpo, costillas? Sí, Apocalipsis habla de alas, ojos. Ajá. Hermano, es que está bien fácil. Y en Ezequiel lo dice. Gloria a Dios. Amén. Sí, aleluya. Cuando llegó llegaron los ángeles allá con Abraham, ¿qué cuerpo llevaban o cuáles eran sus características? Como jóvenes. ¿Sí? Llevaban dedos, ojos, pies, boca, dientes. Amén. ¿Sí? Que si los ángeles tienen costillas, cuerpo natural, el cuerpo, pues, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, habla, no me acuerdo dónde es. Capítulo 10. Amén, Ezequiel capítulo 10, porque también lo ven en el 2, pero ahí nada más habla de los querubines. Amén. En Ezequiel capítulo 10, gloria a Dios. 10, gloria a Dios, 7, desde el 7, 10, 7. Amén, hermanitos, yo quiero que lo vayan leyendo y use su imaginación para que no le dé el sueño. Use su imaginación y piense, porque esto casi nadie habla de eso más bien. Y esto hace que haya lagunas. ¿Saben qué es una laguna? ¿O cómo le llaman a la gente o por qué le llaman que la gente tiene lagunas mentales? Que hay pedazos que desconoce, ¿sí? Conoce una parte, otra parte no, entonces son las lagunas mentales, y esas lagunas son las que Satanás ocupa para meter herejías, y al rato poder decir una cosa, empezamos a decir una cosa que no es, y se trastorna,
la doctrina. Amén. Entonces aquí ponga mucha atención en Ezequiel 10:7 dice: y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines y lo tomó y puso en las palmas del que estaba vestido de lienzos, el cual lo tomó y salióse. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. ¿Sí? O sea que aparte de las alas tiene su mano. Tiene su mano. Y dice como las manos humanas. ¿Sí? Amén. Y luego dice: y miré y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como el de piedra de Tarsis. Cuanto al parecer de ellas, las 4 eran de una forma como si estuviera una en medio de la otra. 11. Cuando andaban, sobre sus 4 costados andaban, no se tornaban cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban. Y luego dice el 12: Y toda su carne, sus costillas, sus manos, sus alas, sus estrellas, y andaban con sus 4 ruedas. amén. ¿Sí? Su carne, sus costillas, o sea, es un cuerpo. Por eso, cuando vinieron con Abraham, ¿qué dice? Que vino el Señor Jesucristo y los ángeles. Y ahí dice que les dijo: Señor, pasen, y habló con el Señor: Señor, pues ya que pasaste, permite que traiga yo un bocado y que te puedas sentar aquí. Y trajo agua, dice que mató al corderito y trajo agua, le lavó los pies y comieron ahí en la sombra el Señor y los ángeles. Amén, hermanos. Son personas. Personas. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Esa es la pregunta que tiene espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí viene una pregunta que también, ¿saben ustedes por qué? O más bien, les voy a hacer una pregunta primero. Cuando el Señor Jesucristo murió, humanamente murió en la cruz, ¿dónde estaba Él? No, cuando lo enterraron. ¿Dónde estaba Él? Él. ¿Dónde estaba Él? Ajá, o sea, sí, su cuerpo estaba en la tumba. ¿Dónde estaba? Pero ¿dónde estaba Él? Sí, porque aquí volvemos a lo mismo. El cuerpo es el cuerpo. La habitación. La habitación. Ajá. El cuerpo es la habitación solamente. Y la habitación del Señor Jesucristo estaba en la tumba. Su cuerpo, su casa terrestre o la casa que tiene estaba en la tumba. O se cumplió lo que Amén. el polvo. Volvió al polvo. Amén, hermana Katy. ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estuvo Él esos 3 días? ¿Dónde estuvo el Señor Jesucristo esos 3 días? ¿En el cielo? No, que no descendió a robar la llave a Satanás. ¿Dónde dice ese versículo? Sí, esa es una creencia que se tiene, que en esos 3 días fue y se peleó con Satanás y le quitó las llaves. Pero no es así. Amén. Amén. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Dónde estuvo esos 3 días? ¿O dónde estaba Él? Cuando su cuerpo estaba en la tumba. Bueno, si no le pueden contestar, vamos a hacer otra pregunta que tiene que ver con lo mismo. Bueno, ¿por qué Satanás creyó que lo venció, pues? ¿Por qué Satanás creyó que venció al Señor Jesucristo? Porque su cuerpo estaba muerto. Ajá, pues quiero que piensen. ¿Por qué Satanás pensó que lo venció? Porque miró su cuerpo. Ajá, porque vio su cuerpo muerto. Pero entonces, ¿dónde estuvo Dios esos 3 días cuando Satanás veía su cuerpo muerto?
Estaba en el cielo. ¿Ya vieron, hermanos unitarios? ¿Cómo ese es el problema? A ver, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos cuerpos tiene la persona? ¿Y dónde estaba el cuerpo de Dios? En la tumba. Ajá, entonces ¿dónde estaba él? Ahí en la tierra. Bueno, estaba ¿En la tierra? Bueno, estaba en la tumba. No. Su cuerpo en la tumba, pero su espíritu fue. Andaba rondando. No. No. ¿Por qué Satanás pensó que lo venció? Yo digo que tiene que estar su espíritu en su cuerpo ahí porque dice que después resucitó. No, porque dice No. lo contrario, ahí dice que cayó del cielo. Vino del cielo. Si hubiera estado su espíritu ahí en el cuerpo, no iba a morir. No podía morir. No podía morir. Tenía que morir. Padre, comiendo mi Espíritu. comiendo mi espíritu. Hermano Maximino, Exhaló y su- ¿por qué Satanás pensó que lo venció? tenía un cuerpo y otro cuerpo. Bueno. Hay un versículo bien sencillo, pero ahí es donde está el secreto. Ajá. Mire, vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio. Ah, sí. ¿Dios qué es? Ajá, pero hay un versículo que dice que Dios es Antes de que era persona. antes de que existiese siquiera Era verbo. el verbo. No, primero dice que Dios es espíritu. Espíritu. Ajá. Dios es espíritu. ¿Dónde dice que Dios es espíritu? Juan 1. Ah, Dios es espíritu. Y en otra parte dice que Dios es el espíritu. Vamos a leerlo, gloria a Dios. En Corintios está 1. A ver, ¿dónde lo encontramos primero? El de Juan. Amén. Dios es espíritu. Lo dice también amén. ¿Qué dice Juan? Juan, ¿verdad? No, pero el que tiene la respuesta es el verso 18. Amén. Vamos a ir, gloria a Dios, en partecitas. Primero, ¿qué dice ahí? Dios. Es que yo ando buscando el otro. Ustedes lean el de ahí donde habla de espíritu. Yo busco el otro que... Dios es espíritu y los que le adoran. Ajá. Dios es espíritu. Y luego dice aquí en primera de Juan, a Dios nadie. Evangelio de Juan Amén. 18. Juan 1.18 y también lo repite más en primera de Juan. ¿Qué dice Juan 1.18? A Dios. Nadie leyó. Ahí nos vamos a parar en esas dos versículos. Dios es espíritu y a Dios nadie le vio jamás. Y dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declara. A ver, entonces, antes de que existiera lo que existe ahora, visible e invisible, siquiera un ángel, nada, ni la nada, más que Él, en su espíritu, que cubre todo lo que puede existir en el universo, en el espacio, más allá, estaba el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nadie le ha visto jamás. Nadie le ha visto jamás. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice en Génesis, y dijo Dios, sea la luz. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, ¿sí? En el principio era el verbo, el Espíritu, y el verbo, ajá, y ese verbo se manifestó en carne. Ajá. Entonces, lo primero que hizo Dios, ese Dios que no se puede ver, que lo cubre todo, en todo lo que jamás pudiéramos imaginar, que jamás nadie ha visto. Ese Dios que nadie jamás ha visto, ese espíritu que nadie jamás ha visto, se hizo así su cuerpo.
su cuerpo. El único cuerpo que tiene. Porque Dios no tiene ni 2, ni 4, ni 10. Dios es una persona y tiene un cuerpo. El único. No tiene 2, tiene uno. Hizo su cuerpo. Y por medio de su cuerpo, ¿qué dice Colosenses? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Maximino, no, le vamos a preguntar. Gloria a Dios, ¿sí? Entonces vamos por parte, vamos así en calma, para que lo vaya notando y se lo grabe. Porque aquí es donde viene la clave. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, antes de leer Colosenses 1, ¿sí? Dios es espíritu. Antes, estamos hablando del principio, antes de que existiera el principio, cuando era la eternidad solamente. Dios es espíritu. Y a ese espíritu nadie le ha visto jamás. Lo dice en varias partes eso. Y en Juan, 1 de Juan, también dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Jamás. Amén, Timoteo. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para que empezara con toda su creación? Lo dice aquí, que hizo y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Hizo su cuerpo, el único que tiene, el único. Amén. Hizo su cuerpo y por medio de ese cuerpo empezó el principio. Amén. ¿Sí? Cuando Él hizo su cuerpo, su imagen, empezó el principio. Entonces nosotros podemos conocer a Dios por medio de su cuerpo. Cierto. Viendo su cuerpo conocemos su espíritu. Dice por eso ahí, gloria a Dios, en Colosenses 1 dice el 1:15, el cual es la imagen del Dios, o el cual es el cuerpo del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el primero. Por eso cuando Él creó su cuerpo, fue el principio. Él es el principio, y lo dice en otro versículo, el principio de la creación De Dios. Dios. Él es el principio. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Oyeron? Aleluya. Amén. ¿Sí oyeron, hermanos? Amén. Amén. Entonces, y de ahí, cuando Él ya creó su cuerpo, dice: por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿sí ya entendieron? Dios es espíritu. Amén. Antes de que en la eternidad Dios es espíritu, y ese espíritu nadie le ha visto jamás, ni aún ahora jamás. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué fue lo primero que Él hizo para que empezara el principio? Hizo su cuerpo, el cuerpo de Dios, el único que tiene. Gloria a Dios. Aleluya. Y ese cuerpo es el principio de la creación de Dios. Ahí inició el principio. Y ya por medio de su cuerpo creó todo. Ahora, ¿Satanás ha visto al Espíritu de Dios? ¿Satanás ha visto al Espíritu de Dios? Nadie ha visto a Dios, al Espíritu de Dios jamás. Entonces, ni Satanás ha visto al Espíritu de Dios jamás. ¿Qué fue lo que ha visto Satanás desde que estaba en el cielo? ¿A quién vio? ¿Qué fue lo que vio? Al cuerpo de Dios, a la imagen de Dios. Fue lo que Satanás conoció, al que estaba en el trono, Sí, amén. que es el cuerpo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. El cuerpo de Dios, que es lo visible, lo único que se ve. Entonces, ahora sí les pregunto otra vez: ¿por qué Satanás pensó que lo venció? Porque desde un principio Dios su cuerpo. No. Entonces Dios se lo dio. ¿Por qué Satanás pensó que lo venció? Porque no podía ver su espíritu. Porque Satanás pensó que el Señor Jesucristo estaba limitado a ese cuerpo. Y dijo: si yo mato ese cuerpo, lo mato, ya lo maté.
Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz y entregó el Espíritu? ¿Qué pensó Satanás? ¿Dónde estaba Dios? ¿Eh? Se hizo invisible. Ajá, quiero que me digan la palabra como era. Ajá. ¿Qué pasó en esos 3 días cuando el cuerpo del Señor Jesucristo estaba ahí en la tumba? ¿Qué pasó? Dios se hizo el espíritu de nuevo. Y el ser ¿Volvió su espíritu de nuevo? No, se hizo invisible, no se podía No, ver. volvió al trono. No. Se hubiera vuelto- Bueno, ¿cuántos cuerpos tiene Dios, pues? Dios Si volvió al trono, pues ahí está. Su espíritu, no su cuerpo. Y como No, el espíritu no. nadie lo ha visto y no lo pueden ver, pues No. y no lo No. No, sí se hizo invisible porque es invisible. Hay una explicación, la correcta, La correcta, es la que quiero que piensen. la que se... Está bien fácil. Por eso a veces yo les digo, cuando dicen ese, no. Y no, hasta que piensen. Y aquí vamos a estar, si no, no vamos. Quiero que piense su cabeza y que contesten como debe ser. Volvemos otra vez. Piense, use su cerebro, porque la Biblia, si esa es una de las cosas que Dios quiere, que usted piense, se pregunte, medite. Lo que no sabe, hay que preguntar al Señor y Él nos va a ir revelando. No tenemos que ser de esos que nomás dicen sí. Amén. Volvemos antes del principio. ¿Sí? Volvemos a la eternidad. ¿Quién estaba ahí? El Espíritu de Dios. Y al Espíritu de Dios nadie le ha visto jamás. Para que pudiera ese Dios empezar a obrar, hizo la primera obra, el primogénito de la creación de toda criatura. ¿Quién? Adán. Su cuerpo, la imagen visible del Dios invisible, el cuerpo de Dios. Amén. El principio. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz, ¿dónde estaba Dios? No. Se hizo espíritu. Quiero que me conteste como refínelo bien. Ya va con la idea. Quiero que me digan, ya va con la idea. Quiero que me digan, ¿dónde estaba Dios? Cuando estuvo en los 3 días cuando Él expiró, ¿dónde estaba Dios? Hermano, Volvió en el principio. Refine bien su Amén. Sí volvió, pero no al principio. volvió a ser espíritu. Volvió a ser como era en el principio. No, el principio. No al principio. Porque el principio de toda criatura es su cuerpo. Y su cuerpo está... Bueno, volvió a la eternidad. Volvió como a la eternidad. Amén, eso es. En esos 3 días volvió a ser Dios como en la eternidad estuvo, cuando no tenía cuerpo. Y no lo podía ver nadie porque no había nada. No lo podía ver nadie porque Dios, el cuerpo de Dios, ¿dónde estaba? En la tumba. Por eso Satanás, y como Satanás lo único que conocía de Dios era su cuerpo, por eso pensó que lo venció. Por eso él creía que matando a su cuerpo, él había vencido a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí van entendiendo, hermanitos? ¿Por qué pensó Satanás que lo venció? Pues porque había matado su cuerpo. Porque el único que veía era el... Él es lo único que había visto. Porque a Dios nadie... Hay una pregunta. Amén. Cuando Satanás estaba ahí, cuando el Señor dijo, Padre, en tus manos se conviene mi espíritu. Sí. ¿Vio Satanás que salió el espíritu? No. Porque Pero no por la podía palabra, Sí, dijo, pero ¿vio Satanás que salió el espíritu? No. Entonces pues no vio más que el puro, oyó las palabras, pero no vio el espíritu. Ajá.
¿Sí? Y en ese momento, él no volvió a ver a nadie, como si la eternidad se hubiese quedado abandonada, así sin Dios. Pero ahí estaba Dios, pero nadie le había visto, como ni Satanás lo podía ver. Por eso pensó que lo venció. Por eso era su interés de matarlo. Porque si Satanás hubiese entendido que él es, aún sin su cuerpo material, no hubiese emprendido todo eso para hacerlo, porque sabría que no iba a ser en vano. Amén. Entonces esos 3 días, ¿dónde estaba Dios? Como en la eternidad. Ahí estaba. ¿Y su cuerpo dónde estaba? Ahí en la tumba. Amén. Y de ahí, ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesucristo se cumplieron los 3 días, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? A ver, explícame. ¿Cómo sucedió? Descendió el espíritu al cuerpo. Ajá. ¿Cómo sucedió? Ajá, pero quiero que me lo identifiquen así como dijo hace ratito, de que como al principio, como a la eternidad, así quiero que me digan la frase. Ahí sí queda, volvió como al principio, cuando dijo sea la luz, y fue la luz. Como si se volviese a repetir ese mismo episodio. No tenía cuerpo y ahora otra vez Volvió a hacer carne. volvió a agarrar su cuerpo, como si se hubiese repetido aquella escena cuando él no tenía cuerpo y tuvo cuerpo, y ahora no tenía cuerpo y ahora agarró su cuerpo otra vez. Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, si alguien me preguntara y yo le dijera eso, volvió como a la eternidad. Si me dijera, amén. ¿Dónde dice? Porque mire, por ejemplo, aquí en Isaías. Porque Vamos a en Génesis hay un versículo donde dice que el Espíritu de Dios se movió sobre los aguas. Pero no es el espíritu, Es el cuerpo. Pero el es cuerpo. la eternidad, pues. No, todavía no. No, ahí ya es Ya después que hizo su cuerpo. Amén. Aquí viene otra pregunta que dice acertadamente el hermano Carlos. Fuimos allá a Tlapa y cuando estábamos hablando de que dijo Dios, vosotros sois dioses. Y estábamos, y al último el hermano Paz me dijo, en todo lo que hablaste de que vosotros sois dioses, sí concuerdo, pero en algo no. Me dijo, no podemos ser dioses porque Dios es eterno, Él no tiene principio, entonces nosotros no somos eternos. Y yo me quedé pensando y me vine a la casa. Y cuando me vine a la casa me acordé que el cuerpo de Dios sí tiene principio. Entonces el cuerpo de Dios no podemos decir que sea eterno, porque sí tiene principio. Y lo dice aquí en Isaías. Es Dios eterno, sí, porque Él es Dios, pero su cuerpo sí tiene principio. Amén, dice en Isaías cuando dice ahí, antes de mí no fue formado Dios. Ni lo sé. Ajá, es Isaías, amén, por ahí 45, por ahí, gloria a Dios. Isaías 45. Gloria a Dios. Amén, ¿dónde está? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es amén, el 43, 10. ¿Qué dice Isaías 43, 10? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hubo un día que fue Dios formado, que es el principio, cuando fue formado el cuerpo de Dios. Amén. Entonces, decía el hermano, no es que nosotros no somos eternos, no, pues el cuerpo de Dios tiene un principio. Por eso hasta Él mismo se llama el principio de la creación de Dios. Aleluya. Amén. Y si tiene un principio, entonces, hablando estrictamente del término, pues
digamos que no sería eterno porque Él tiene principio, pero Él es eterno porque Él existe de siempre. Amén. Amén, pero entonces el cuerpo de Dios tiene un principio. Aquí dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí están los versículos. De que dónde estaba Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí también que, gloria a Dios. ¿Dónde está el otro versículo? Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Pero aquí también en este mismo versículo habla de nuestra eternidad. Amén. Que dice, ¿cómo dice? Entrar al gozo, entonces, preparado. Para vosotros desde antes. Antes de la fundación del mundo. Amén. Desde Y la luego dice predestinación. Efesios, el que estaba leyendo, hermano, que en Él, antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces nosotros venimos a participar. Desde la eternidad. Estamos en la eternidad. Ya estamos en su mente. En el Amén. En su proyecto de Él. Estamos en la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pregúntale si lo entiende. Pues. ¿Sí van escuchando, hermanos? Sí. ¿Dónde estábamos nosotros? En la eternidad. Amén. Participar de carne y sangre. Sí. Gloria a Dios. Vamos a volver otra vez. Amén, hermanos. Por eso el texto que dice, vosotros sois dioses, tiene el sentido por qué lo dice así. No nomás Amén. porque no, sino porque también nos venimos a así como Él. Como Él nos hizo. Y aparte de eso, aunque no quieramos, pero si Él lo dijo, pues. Así es. Ajá. Sí. Y luego dice, yo dije. Pues sí, pues, aunque todo pastor dice que no. Él dijo así. Es el deseo de Dios. Amén. Como cuando Faraón dijo con José, yo quiero que tú seas así, vas a ser gobernador aquí. Y todos se van a inclinar a ti. Amén. Fue antojo del rey. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y luego le dijo Dios a Moisés, he aquí yo te he puesto por Dios a Faraón. Amén, lo dice 2 veces. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Satanás pensó que lo venció? Porque miren, hermanos, aquí viene un sentido muy claro y fácil de entender. Si Satanás hubiese sabido que matando su cuerpo no lo iba a poder matar, no hubiese emprendido aquella cosa. No lo hubiese hecho. Dice que no hubiese, si ellos hubiesen, creo que en Corintios, amén, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Si lo hubiesen entendido, si hubiesen conocido, la naturaleza de Dios, la composición de Dios, amén. Gloria a Dios. Dice la que ninguno de los amén, gloria al Señor Jesucristo es. Amén. 1 Corintios 2. Amén. 2:6. ¿Qué dice 2:6? ¿Sí van leyendo, hermanos? ¿Ya se les fue el sueño? Ajá. Sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, aquí dice otra cosa. Amén. De que desde antes. Y luego dice para nuestra gloria. A ver, hermanos, sean sinceros. ¿Cómo se sienten ahorita al escuchar esto que estamos hablando? Oh, ni los grandes eruditos de allá, la Harvard y esas universidades, si ni Satanás. Amén. Es una sabiduría altísima, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Sabiduría oculta que jamás los de este mundo han podido ver, jamás, ni entender. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cuando habla de los príncipes, habla de Satanás, ¿sí? Entonces eso es lo que no conocían. Pues Satanás es lo que no conoció. No conoció. Y ni Anás y Caifás tampoco.
Porque, o sea, la cosa es esta. Es que cuando Satanás fue formado, ya Dios había formado otras cosas. Ya estaba el cuerpo de Dios, entonces lo que... Ya estaba él, ya cuando Satanás... Es como el hijo. Cuando ve a su papá, pero él no vio cuando... Ajá, no vio cuando nació su papá. Ajá. Sí. Amén. Entonces Satanás pensó, limitó a Dios a su cuerpo. Y por eso dijo, lo mato y ya con esto. Por eso en esos 3 días, y por eso los satanistas, hablando lo que contaba el hermano, de que los satanistas hacen sus ritos y que cuando murió el Señor Jesucristo, ellos es su fiesta, porque literalmente ellos pensaron que Dios se había muerto, que lo habían matado. Amén. Pero ¿dónde estaba Dios? Ahí, como en la eternidad. Amén. Y después, ¿qué pasó? Cuando se cumplió el tiempo, Dios volvió a agarrar su cuerpo, como al principio también, y dijo Dios, ya la luz fue a la luz, volvió y ahí estaba Dios de nuevo. Y es que a la luz de la realidad empezó otro principio. Amén. Sí, porque ya empezó lo que es el testamento. Se selló el primer testamento y va el segundo testamento. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que Satanás hubiera entendido la naturaleza de Dios. La divina. La divina composición física de Dios. Cómo es su persona de Dios. Cómo está compuesto su ser de Dios. Pues no lo hubiese crucificado. No lo hubiese ni intentado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo tomó su cuerpo y se levantó? Ahí fue donde viene lo que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Y dice que sacó a la vergüenza en Colosenses 2. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Colosenses 2:14. Gloria a Dios. Amén. Amén. Desde el 2:12 de Colosenses dice: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ya vieron cuál fue la operación que hizo Dios ahí? Ajá. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, en medio contra vosotros, era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Qué hizo cuando Satanás tenía una confraternidad ahí diciendo: no, pues ya matamos a Dios? Matamos a Dios, aquí yo soy el dueño y señor y el amo aquí. Amén. Estuvo como 3 días festejando, pero cuando el Señor volvió a tomar su cuerpo, ahí dice, se llevó el susto y el espanto que no se le ha quitado todavía. Gloria a Dios. Ajá. Se le subió al muerto a Satanás. Se le perdió la sombra. Anda asustado. ¿Por qué? Porque dice que lo sacaron, le quitaron lo sacaron a la vergüenza, lo quemaron en público, triunfando de ellos en sí mismo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto es en parte de lo que queríamos, gloria a Dios, que pudieran ustedes entender, porque nosotros somos unitarios. Amén. Dios es una persona. Gloria a Dios. Espíritu, alma, su cuerpo. Pero su espíritu nadie lo ha visto jamás. ¿Qué es lo que se ve de Dios? Ahorita en el cielo, lo que Dios, cuando Dios se manifiesta y anda, ¿qué es lo que se ve? Su cuerpo. Su cuerpo de Él que está en su trono, que lo ven como un anciano de grande edad. Gloria a Dios, amén. Que lo ven allá y por eso cuando Él venga, ¿qué traerá en sus manos? Las heridas. ¿Por qué? Porque ¿cuál cuerpo fue lastimado? El único que tiene. Ciertamente.
Dios no tiene 3, 4 cuerpos, como me dijo un hermano pastor. No, dice Dios tiene 2 cuerpos, uno allá y uno que trajo. Ahí le dije, y entonces ¿por qué cuando regrese va a traer las heridas? Y se quedó pensando, dijo, ya no diga nada. Amén, hermanos. ¿Cuántos cuerpos tiene Dios? El único. El único que tiene, que dice que es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le declaró, es por medio de que se dio a conocer. Gloria a Dios. Por eso cuando vuelva, dice Zacarías, gloria a Dios, que le van a decir, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermano, ¿está usted contento? Amén. Los hermanos que están en internet ya se durmieron. Gloria a Dios. ¿Sí van entendiendo? Ustedes, ñanis, que están en su casa, ¿sí van entendiendo? Gloria a Dios, porque no quiero que salgan que somos 3. Gloria a Dios. Zacarías, gloria al Señor Jesucristo. 13. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 13, 13:6. ¿Qué dice? Zacarías 13:6. Y él responderá con ellas. Ajá, cuando vuelva y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Y por qué? Porque trae las heridas que le hicieron a su cuerpo. ¿A cuál cuerpo? Al único que tiene. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Bien. Algo que tengan más que preguntar, a ver si lo sé. Si no, pues oraremos que el Señor nos diga, y si no sé, pues para la otra pregunta les traeremos la respuesta. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Bueno, quería preguntarle, pues, si persona y humano es lo mismo, ¿no? Cuando hizo su cuerpo, ya desde ahí ya era humano. Dice que él fue, mire, ahí lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis 1 dice, el cual fue muerto. También lo dice, creo que en Colosenses, ahí estaba, desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos, ahí en gloria a Dios. Amén, Apocalipsis 1, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, el Apocalipsis 1:5 dice. Ajá. Apocalipsis 1:5. Ajá. ¿Quién fue el primero que murió? El primogénito de los muertos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí tiene que usted, hermano, que entender que el cuerpo de Dios es un cuerpo que le llama un cuerpo teofánico. ¿Qué quiere decir cuerpo teofánico? Que ese cuerpo es espiritual y es material. Y es espiritual, pero también es material. Por ejemplo, cuando vino con Abraham, es materia, porque comió, le lavó los pies, lo tocó. Pero cuando dice que terminó de hablar con él, que si 40, que si 30, que si 20, que si 10, ese cuerpo se desvaneció. Ese cuerpo, el cuerpo que tiene Dios, o el único cuerpo que tiene, es así, que es materia cuando Él quiere ser materia terrena, y es espíritu porque está en el realmo espiritual. Está allá, lo ven los ángeles, nosotros no, pero está allá. Amén. Entonces es como si fuera doble naturaleza para nosotros, porque pues lo que pasa que como nosotros no vemos a ellos, por eso podemos decir que es como si fuera doble naturaleza, doble reino, el reino de nosotros y el reino de ellos. Ellos, como los que están en el cielo, sí nos pueden ver, pues para ellos es solo un solo reino. Para ellos dicen, no, pues aquí los de la tierra allá abajo están, nos ven. Para ellos no es como cuando vino el ángel se manifestó aquí con
por ejemplo, con Daniel, vino el ángel, le mostró esto, y se vuelven ahí. Amén. Entonces, podríamos decir que Dios materializa y Satanás no puede. ¿Verdad? A ver, hermanos, otra vez, volvemos a lo mismo. Satanás es una persona. Satanás es una persona. ¿Usted ha escuchado testimonios de gente que dice que van al monte a hablar con Satanás? No, pero Dios sí puede materializar su persona. Y ya el Satanás no puede. ¿Y la Llorona? Oigan, hermanos, hablo en términos terrenos. ¿La Llorona qué es? Material, pero él a lo mejor es el puro sonido, pero no puede. No. Sí, la han visto. ¿La han visto? Han visto. Amén. El hermano José, por ejemplo, le tocó ver al que le llaman al pelado. Al diablo. ¿A qué es el diablo? Pues Diablo en persona. lo vio. Una persona. Pero no lo pueden tocar si se hace visión nomás, o no se toca, o si te tocan. Es que es una persona también. Por ahí le leímos super varón. Amén. Lo leímos en Ezequiel, que dice que los ángeles tienen costillas, tienen carne. ¿Sí? Es que miren, el cuerpo de Dios. A ver, quiero que razonen, hermanos. El cuerpo de Dios que estaba aquí cuando resucitó, dice que comió. Pero el incrédulo, ¿cómo se llama? Tomasito, lo tocó y se fue al cielo. Y allá en el cielo no lo pueden tocar. Y cuando venga, es que por eso le digo que es el cuerpo teofánico. Para él es el único cuerpo que tiene, pero se manifiesta aquí, se manifiesta acá, a veces como terreno, ya como un mero humano, a veces como le llaman el ángel del Señor en varias partes, y a veces que sea como si fuera el anciano de gran edad, pero es el mismo. No, o sea que porque, como dice la palabra de Dios, que sangre y carne no puede heredar el reino de Dios. Entonces, si los ángeles tienen carne, no ha de ser el mismo que tenemos ahorita aquí nosotros, ya ha de ser otra carne glorificada, digamos, ¿no? Es que es el único cuerpo que tienen. Por eso, mire, vamos a leer cuando el Señor Jesucristo resucitó para que lo entienda. El Señor Jesucristo resucitó, ¿no? Amén. ¿Dónde está? Ahí en Lucas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya vieron? Amén. ¿Sí? Lucas 24. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el Gloria a Dios, es el 17. 24:17. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que traéis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él que era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le hallaron. 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iba, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él desapareció. Ajá. ¿Y a dónde se fue? Pues a donde se haya ido. Pero es el mismo cuerpo. Estaba ahí con ellos y partió el pan. Se manifestó como un humano más, Una persona. como un terreno más. Y de repente A eso se usa la palabra teológica, teofanía. la teofanía, ajá, que es un cuerpo que se puede manifestar de varias formas. Y ahora en Mateo 17 Amén. está tan clarito. Cuando dice que estaba en el monte de la transfiguración, un humano, pobre, humilde, y de repente, Resplandeció. Su rostro como el sol. dice. y al ratito, otra vez, ¿a quién vi? Al ese humano humilde que estaba ahí. Amén. En esa transformación que con su rostro es el Dios de El Dios. de la gloria. Amén. Dijo sea la luz y fue la luz. ¿Sí? Y de repente otra vez un humano más. Amén. Y aquí está un humano más y de repente desaparece y se fue. Y luego dice, amén, y luego dice, gloria a Dios. Más adelante. Ajá, gloria a Dios. Entonces, el 35, entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo él había sido conocido de ellos al partir el pan. Y luego dice, 36. Ajá. ¿Qué pasó ahí? De repente apareció. Y luego, y ellos se espantaron, asombrados, pensaban que veían. Espíritu. Ajá, también a ellos les pasaba lo que ahorita está pasando con nosotros, que es carne, es espíritu, es humano, ¿qué cosa es? También los apóstoles tenían ese dilema. Amén, que pensaban que era espíritu. Mas él les dice: ¿qué pensáis? ¿Por qué estáis turbados si suben pensamientos a vuestros corazones? ¿Qué le dijo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Eh? ¡Gloria a Dios! A ver, hermano, ahorita ¿dónde está Dios? En todas partes. No, ¿dónde está el cuerpo de Dios? Está en su trono. ¿Y qué es él? Ajá, espíritu, materia. Y los voy a confundir ahorita. Él es espíritu. Ajá, ahorita ¿dónde está su cuerpo de Dios? En el trono. ¿Y ahorita qué es él? Espíritu. ¿Y su espíritu? O sea, ¿son dos espíritus? No, él puede estar donde quiera. No, esa no es la respuesta. ¿El cuerpo de Dios dónde está? En el trono. Pero ahorita ¿cómo está? ¿Como materia como nosotros o como espíritu? ¿Cómo es? Está como espíritu. Está en el realmo espiritual él, ahorita, porque no está aquí entre nosotros. Si no, aquí estuviera sentado. ¿Su cuerpo dónde está? En el trono. Ajá, entonces allá ¿cómo está? ¿Como materia o como espíritu? Como espíritu. ¿Y su espíritu? Ay, Dios mío, ya. Pues de eso se trata pensar. Gloria a Dios. Pues es que él es su único cuerpo, hermanos. Él está sentado en el trono. Él está ahí en su cuerpo. Está en el, pero espíritu o materia. Está en el trono.
materia. Bueno, él es, bueno, como dicen los profetas que lo vieron ahí en el trono, pues dice que lo vieron su Pues es tu cuerpo. Ajá. Es como si Como estuviera... él es cuerpo, él es espíritu, pues él está ahí en ese cuerpo que vieron los profetas. Es que aquí es donde quiero que entiendan que está el realmo espiritual. Allá en el cielo todos se ven, pero todos son como nosotros. ¿Sí? Allí no se ve espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que no se puede ver. Allá en el real, se llama realmo espiritual porque nosotros no lo podemos ver. Ajá, pero ellos se ven así como nosotros. Sí. El reino inmóvil se ven así como nosotros. Como nosotros, ahí se ven los ángeles allá. Nosotros que estamos en otra dimensión. Ajá. O sea, entre ellos sí se pueden ver. Pues ellos ven los... Sí, porque el Apocalipsis lo dice que ahí está el soldado y que ahí están Los ángeles y todos. Los que dijeron, Ajá. que El diablo leyó el peleó hermano con Carlos ellos, un rato. que también los vio ahí. Pues son personas. Hubo guerra, por eso lo sacaron. Entonces, ¿sí van entendiendo, hermanos? Dios, el cuerpo de Dios dice que aquí está, tócame, dice no soy espíritu, palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Dónde está el espíritu de Dios? El espíritu de Dios nadie lo puede ver, él lo cubre todo. ¿Quién está en el trono? Su cuerpo. Pero está como ahorita que le llamamos el realmo espiritual porque está allá y no lo podemos ver aquí. Pero allá en el cielo todos se ven. Gloria a Dios. ¿Sí? Y luego dice, y siendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo, como ahorita muchos dirán, ay, no creo. No. Aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él comió delante de ellos. O es materia o es espíritu. Es que él tiene esa facilidad de ser las dos cosas, ser materia y ser espíritu, y ponerse aquí y allá. Por eso le llaman el cuerpo teofánico de Dios, que se puede manifestar de muchas formas. Amén. Pero es el único cuerpo que tiene Dios. Pero su presencia es en... Aparte está, bueno, lo que es el que cubre todo en la distancia. Posesión espiritual del Amén. espíritu. ¿Sí? Que cubre tiempo y espacio. Ese es su espíritu. Su espíritu. Pero lo que está en el cielo, que nosotros decimos que es su cuerpo, le llamamos espíritu porque está ahí también. Hay una Gloria a Dios. Hay una manifestación en nosotros. Aquí está nuestro cuerpo, pero yo puedo estar pensando que estoy en Canadá. Bueno, si hubiera ido a Canadá, estoy en Toronto, por ejemplo. Y estoy en Toronto y estoy viendo la calle principal, estoy viendo el palacio. Pero estoy sentado aquí, pero mi espíritu está allá. Mi espíritu de mi mente. ¿Qué dijo Pablo? Conozco un hombre, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, pero dice que estuvo En el paraíso, en el tercer cielo. ¿Y Juan cómo fue? Yo fui en espíritu en el día del Señor, dice. Amén. Y allá se ven todos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Tienen alguna duda o ya? Ahora que lo pasen explicando. Miren, hermanos, aquí viene algo que tiene que ver con la responsabilidad. Porque miren, si ahorita les quedó una duda o les quedó claro, si les quedó claro o les quedó una duda, si les quedó una duda, tienen que volver a repasar y preguntar y afirmarse. Y si les quedó claro, afirmarse. ¿Por qué? Porque si con el tiempo empieza a decir que no, es que eso que dijo el hermano no es cierto, por esto, van a empezar a sacar herejías. Y esas herejías es lo que dijo Job. Dice, ¿vas a hablar tú herejías por Dios? ¿Vas a decir mentiras? ¿Vas a hablar mentiras?
vas a empezar a hacer acepciones de su persona. O sea, vas a empezar a decir que no era materia, que sí era materia, que no era espíritu, que sí era espíritu, que no. Eso vas a empezar a hacer, es lo que está diciendo Job ahí. Vas a empezar a debatir, a decir cosas del cuerpo de Dios, de sus manifestaciones, porque eso significa la palabra acepción. Harás tu acepción de su persona, vas a empezar a decir, no, es que esto, que sí, que no. Y ya viene una responsabilidad sobre el mansos que predican. Amén. Y ustedes, hermanos que están abajo, no, porque ustedes también tienen que aprender a preguntar. Pregúntenle a sus pastores. No se queden con que ellos son soberanos y ya. No, pregunte, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, para terminar ahorita el asunto del hermano, el diablo es una persona y se manifiesta también. Y de eso hay muchos testimonios. Por ejemplo, el hermano José lo vio. El otro ingeniero que allá en San Martín del Estado, que ahí hasta le hicieron un sacrificio, y dicen que se aparece como si fuera una persona en caballo, que allá en Mariscala le llaman el tapayuco. Se manifiesta como persona y platica y se sienta y fuma con ellos. Sí. El demonio. ¿Sí? Entonces, porque es una persona también. Pero Satanás también tiene esa facilidad de que se transfigura. Así lo dice. Amén. Y lo dice la palabra del Señor, que Satanás tiene esa facilidad de que se hace como pasar como la Llorona, y al rato se hace pasar como un niño que llora por allá, y al rato ya se hace como que un perro que ladra por allá, al rato ya se va a hacer como un tejolote. Se hace de diferentes formas. También, amén, hermanos. ¿Sí? Se hace como los familiares cuando están muertos. Ajá, y se hace como un familiar muerto y que llega a hablar. Amén, hermanos. Bueno, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Espero que hayan entendido todo. Y si no, pues mañana pueden preguntar otro. Ahorita aprovechando que podemos con la palabra del Señor que nos alumbre, para evitar cualquier herejía y para que usted entienda mejor cómo es Dios, cómo es la persona de Dios y cómo es Él, para que tengamos la base y no seamos como esos apostólicos chafas y pentecostales chafas que no saben cómo es Dios. Amén, hermanos.